Donde manda capitán, no manda marinero. Vamos a iniciar en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 9. San Mateo, el capítulo 9. La palabra del Señor nos dice claramente en el versículo 35 al 38. Mateo capítulo 9, 35 al 38. Dice la Biblia así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Dice el versículo 37 que entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esto que acabamos de leer aconteció hace muchísimos años, cuando Jesús estuvo en este mundo en carne y sangre, cuando caminaba por Jerusalén, cuando recorría las ciudades y miraba la gran necesidad que había del evangelio eterno. Y es interesante que Jesús, siendo un hombre de fe, siendo un hombre de victoria, siendo un hombre de poder, siendo un hombre de oración, reconoció que la tarea que tenía por delante era tan grande que él no podía cumplirla solo. Jesús dijo: esta mies es tan grande, esta multitud es tan grande, la necesidad que yo veo es tan grande que tenemos que orarle al Señor de la mies para que envíe más obreros a su mies. Escuchen a Jesús, hermanos queridos, no es cualquiera que está hablando aquí. Es Jesús que se pasaba día y noche predicando, es Jesús que se pasaba día y noche sanando, ayudando, dando palabras de aliento. Y cuando él mira la multitud y mira la cantidad de gente dispersa como ovejas sin pastor, el versículo 38, Cristo dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Con los que estamos aquí no la vamos a lograr. No importa si le dedicamos 24 horas al día, no lo vamos a lograr. Necesitamos refuerzos. Necesitamos pedirle al Señor de la mies que levante más obreros en la viña del Señor. Hermanos queridos, Jesús dijo esto hace muchos años, pero sigue siendo verdad. La mies es mucha y los obreros son pocos. Pero Watson, si las iglesias están llenas de miembros y llenas de personas, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo te puedes atrever a decir que los obreros son pocos? Permítame leer la condición de los que estamos en la iglesia y entonces vamos a darnos cuenta que en realidad los obreros son pocos. Voy a leer lo que dice Mateo el capítulo 25. Mateo el capítulo 25. ¿En qué condición Jesús describe a los creyentes en el tiempo del fin? ¿En qué condición Jesús visualiza a sus siervos, a sus hijos, a sus obreros en el tiempo del fin? Mateo 25, leo del versículo 1 en adelante, que dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. ¿Cuántas vírgenes son? Que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Estamos hablando de 10 vírgenes, 10
personas que son vírgenes. Y debo decir que cuando el texto habla de que son vírgenes, se está refiriendo a personas que han creído una doctrina pura, una doctrina que no ha sido adulterada. Son vírgenes porque se han aferrado a la palabra de Dios. Y el versículo 2 dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ahora escuchen bien el versículo 5 que nos va a decir en qué condición están las vírgenes, en qué condición está el pueblo de Dios que espera la venida del esposo, en qué condición está el pueblo de Dios que vive previo a la segunda venida de Jesús. Dice el versículo 5 que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Cuántas cabecearon? No puede ser. ¿Las prudentes también cabecearon? Sí, Señor. ¿Las prudentes también se durmieron? Sí, Señor. Y mientras las vírgenes duermen, ¿quién atiende a la mies? Mientras duermen las que esperan al esposo, ¿quién anuncia que viene un esposo? Si hay miles y millones de personas que ni siquiera saben que existe un esposo, y los que lo saben están durmiendo. Hermanos que me escuchan, esto es un asunto serio, porque Jesús viene pronto, aunque usted no lo crea. Pero la mies es mucha, Dorian. Los obreros son pocos, y Cristo dice, aunque nosotros nos dediquemos a esto día y noche, no lo vamos a lograr. Si ellos estaban ocupados y no lo podían lograr, ¿cuánto más ahora que todos, dice el texto, están durmiendo? Por si fuera poco, Apocalipsis 3 describe otro dilema del pueblo final de Dios. No solamente duermen, sino que Apocalipsis 3 describe que hay otro dilema que afecta al pueblo final de Dios, que debería estar recogiendo la mies para el reino de los cielos, debería estar recogiendo los frutos del evangelio eterno, debería estar ocupado en la viña del Señor, pero dice la Biblia que las prudentes y las insensatas todas duermen. Y Apocalipsis 3, leo textualmente del versículo 15 en adelante, que dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dice el apóstol San Juan que otro problema que Jesús visualiza en el pueblo final no solamente es que se duermen todos y abandonan su responsabilidad, sino que dice el apóstol que es un pueblo que no se decide. No es frío ni caliente, es un pueblo indeciso. Es un pueblo que no se identifica en qué bando está. Es un pueblo que tiene un pie adentro y otro pie afuera. Es un pueblo que se ha acomodado tanto en el mundo que en el versículo 17 dice: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Estamos hablando espiritualmente. Espiritualmente el pueblo no siente necesidad de nada. Jesús dijo: hay que rogar al Señor para que envíe más obreros a su mies. Él no dijo que hay que rogar al Señor para que despierte a los que están durmiendo, ni tampoco dijo que hay que rogarle al Señor para que
saque de la tibieza a aquellos que están tibios. Él dijo, hay que rogarle al Señor para que envíe más obreros a su mies. ¿Alguien me está escuchando? Hermanos queridos, aunque usted no lo crea, hay mucha gente que va a venir de afuera y van a hacer lo que nosotros debimos de estar haciendo. Hay mucha gente que Jesús va a rescatar del mundo y van a entrar al pueblo de Dios para hacer lo que usted y yo no quisimos hacer, porque nos pasamos durmiendo, descuidando nuestra responsabilidad. Y no solamente eso, estamos indecisos entre el mundo y el cielo, entre Cristo y el enemigo, entre la verdad y el error, porque no somos fríos ni calientes. Y Cristo dice, con ese pueblo no lo puedo lograr. Necesito que el Señor mande más obreros a su mies, porque a la verdad la mies es mucha. Cuando uno lee estos versículos se pregunta, ¿será que el evangelio se va a predicar en todo el mundo? ¿Será que Jesús lo va a lograr? ¿Será que toda nación, tribu, lengua y pueblo va a escuchar que Cristo es Dios para gloria de Dios el Padre? ¿Será que se va a consumar la predicación del evangelio y Cristo va a regresar? Quiero decirle, hermanos queridos, que Cristo va a regresar a este mundo muy pronto, ya sea que usted se levante del sueño o no. Ya sea que usted salga de la tibieza o no, Cristo vendrá. Porque Él va a levantar otros obreros para que terminen la obra en su mies. Es un privilegio servir a Cristo, hermanos. Hoy en el mundo en que vivimos, es un privilegio ser un siervo del Señor. Permítame recordarle que en el cielo hay miles de millones de ángeles que anhelan servir a Dios, anhelan trabajar para Dios y están dispuestos a hacer lo que Dios le diga. Pero Dios dice, yo sé que cuento con ustedes, pero es que permítame darle un chance a Watson. Y Gabriel dice, pero si Watson se duerme, llámame, Señor, llámame. Y Watson se duerme y el Señor no llama a Gabriel. Gabriel, hermanos queridos, Gabriel y toda la hueste angelical no se andan en cuentos. Cuando Dios dice, ¿quién me va a la tierra a decirle a Jesús que es tiempo de levantarse? Gabriel dice, yo iré. Y bajó con tanta velocidad que cuando aterrizó en esta seca, ay Dios mío, cuando entró a la atmósfera, era tanta la velocidad que traía que cuando frenó la tierra tembló. Gabriel obedece al mandato del Señor. Pero nosotros, déjame pensarlo, estoy ocupado. Otra vez yo, Señor, ¿por qué no pone a Mari? Siempre yo. ¿Y por qué no pone a Fidel? Hermanos, quiero decirle que es un privilegio servir al Señor. Y aunque las vírgenes duermen y el pueblo laodiceano es tibio, quiero decirle que Apocalipsis 18 habla de un acontecimiento que va a ocurrir pronto en la tierra y va a ser un impacto nunca antes visto en la tierra, porque el Señor va a hacer la obra con usted o sin usted, conmigo o sin mí. El Señor va a hacer la obra, porque esta obra no es de los hombres, esta obra es del Señor. Y donde manda capitán, no manda marinero. En este barco nosotros solamente somos marineros, pero Jesús es mi capitán. Y este barco no va a naufragar, porque Jesús va a llevar este barco a un puerto seguro. Porque así como salió un día este barco por toda nación, tribu, lengua y pueblo, así mismo va a llegar a su destino, porque Jesús va a hacer la obra con usted o sin usted, conmigo o sin mí. Pero es mejor que nos dejemos usar por el Señor, porque de por sí es lindo servir al Señor, de por sí es agradable ser un instrumento en las manos de Dios, de por sí es satisfactorio que el Señor nos mire a nosotros con todos nuestros defectos y nos diga, ¿saben qué?
Si me dejan llenarlos con mi espíritu, puedo hacer con ustedes cosas grandes. Por eso Apocalipsis 18, el versículo 1, el mensaje que aparece aquí es alentador, porque aunque las vírgenes duermen y aunque la iglesia está tibia, Apocalipsis 18:1 dice que después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. ¿Con qué descendió el ángel del cielo? ¿Y qué ocurrió cuando este ángel descendió del cielo con gran poder? Dice el versículo 1 que la tierra fue alumbrada con su gloria. El cuarto ángel de Apocalipsis desciende del cielo con gran poder. Y este poder que desciende del cielo, que de paso es el derramamiento del Espíritu Santo, provoca un despertar nunca antes visto en la tierra, porque la tierra que está en oscuridad, este mundo de maldad y perdición, este mundo de pecado y tinieblas, la Biblia dice que fue alumbrado con la gloria de Dios. Hermanos que me escuchan, el Espíritu de Dios se va a derramar como nunca antes en la historia, y lo que va a ocurrir aquí en la tierra son cosas que ojo no vio ni oído oyó, porque Dios va a terminar la obra que un día empezó. Gran poder. ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios tiene poder? ¿Cuántos creen que cuando el Espíritu de Dios llena a un hombre ordinario, puede hacer con él cosas extraordinarias? ¿Cómo yo puedo creer que van a pasar cosas grandes cuando se derrame el Espíritu Santo? Bueno, Hechos el capítulo 3. Hechos el capítulo 3. La palabra del Señor dice en el versículo 18 y 19. Hechos el capítulo 3, versículo 18 y 19. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que sean borrados vuestros pecados, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Quiero que noten que Hechos el capítulo 3, en el versículo 18 menciona que Jesús, el Cristo, había de venir a padecer. Está hablando que cuando Cristo vino la primera vez, Él vino y padeció en la cruz del Calvario. Él vino y murió en la cruz del Calvario. Pero Cristo hoy está en el cielo, porque al tercer día resucitó, y la Biblia dice que fue arrebatado para Dios y su trono. Hechos 3:18 deja claro que todos los profetas habían anunciado que Cristo vendría a morir, a padecer y a sufrir por nuestros pecados. Pero ahora cuando leemos el versículo 19, después de que Cristo se fue al cielo, dice el versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Yo pregunto, según la profecía bíblica, ¿en qué año es que el juez se sentó y los libros fueron abiertos? ¿En qué año es que el juez, según Daniel, se sentó para empezar el juicio con el propósito de borrar los libros, borrar de los libros los pecados de aquellos que habían sido convertidos? No tengo tiempo para entrar en ese detalle, pero según la profecía bíblica, para el año 1844, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y en el año 1844, el Señor Jesús estaba a la diestra del juez, a la derecha del juez,
borrando los pecados de aquellos que un día le entregaron su vida y experimentaron una conversión genuina. Es normal que Dios nos perdone los pecados, pero es fundamental que nos borre los pecados. Porque hoy en el cielo tenemos un abogado delante del Padre, que es Jesucristo el justo. Y ese abogado está revisando los libros celestiales para borrar los pecados de aquellos que han vencido por el poder del Espíritu Santo. Pero en el versículo 19 también dice otra cosa. Dice que los libros donde están registrados los pecados tienen que estar abiertos, porque para borrarlos hay que abrir los libros. Llegó la fecha de 1844, el juez se sentó, los libros fueron abiertos, comenzaron a borrar los pecados, y dice el texto 19 que de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio. ¿Dónde está el Señor? Según la Biblia, está en el cielo. ¿Dónde está Cristo? En el santuario. ¿Qué está haciendo Cristo? Borrando pecados. Por eso la palabra del Señor dice en Apocalipsis 14:7, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Cuando llega la hora del juicio, el Señor está allá arriba borrando pecados de los libros para que no haya un registro que nos condene. El santuario se está purificando porque el Señor está borrando pecados para que tú y yo vivamos con Él por la eternidad. Pero mientras Él borra los pecados allá arriba, dice el texto 19 que Él envía a la tierra tiempos de refrigerio. Es lo mismo que leímos en Apocalipsis 18:1. Es el gran poder que desciende del cielo para que la tierra sea alumbrada con su gloria. Tiempos de refrigerio para aquellos que están ocupados en la viña del Señor. Tiempos de refrigerio para aquellos que están llevando el mensaje de salvación. Tiempos de refrigerio para aquellos que están decididos a ser instrumentos en las manos de Dios. Hermanos queridos, si usted invita a una persona a cortarle la yarda, y esta persona entró a las 7 de la mañana para cortar la yarda, y a las 10 de la mañana usted sale y lo ve sentado debajo de un árbol, y usted vuelve a salir a las 11 y todavía está sentado debajo del árbol, y usted pensaba darle un refrigerio a ese individuo, una limonada fresca para que se refresque, y usted sale a las 12 y todavía está sentado, ¿qué va a hacer con el refrigerio, hermana? ¿Se lo va a dar? Lo que le va a dar es un yello. Eso es un asunto costarricense, perdón. Ay, Dios, le va a dar un infarto. Con toda la motivación que usted le preparó la limonada y ese hombre sentado debajo del árbol le cortó la inspiración, ¿verdad? ¿Se merece el refrigerio? El Señor Jesús está a punto de derramar su Espíritu Santo en esta tierra para refrescar a aquellos que están ocupados en la mies, porque la mies es mucha, los obreros son pocos. Me llama la atención que la gente dice: estamos así porque la profecía lo dice, pero cuando se derrame el Espíritu Santo nos vamos a levantar toditos. Espérate, Watson, que vas a ver, nos vamos a levantar y vamos a estar en candela. No, Señor. Cuando el Espíritu Santo se derrame, solamente lo van a recibir aquellos que están ocupados en las cosas de Dios. Porque es un refrigerio para que terminen aquello que ya empezaron. Porque entienden que en el barco de Jesús los marineros tenemos algo que hacer. Todos los marineros tenemos algo que hacer. Porque en este barco, aunque hay un solo capitán, los marineros amamos al capitán y queremos que el barco llegue a un puerto seguro. Hermanos queridos, qué privilegio servir a Jesús.
No se equivoque allí sentado de que cuando caiga el Espíritu me voy a levantar. Hay que levantarse ahora. Hay que resplandecer ahora porque tu luz ha venido. Hay que hacer la voluntad de Dios ahora y confiar que si nos cansamos, Él nos va a dar un refrigerio. Que si nos agotamos, nos va a dar un refrigerio. Que si lo necesitamos, Él nos va a dar un refrigerio. ¿Y sabe qué viene después del refrigerio? Note el versículo 20. Después del refrigerio, ¿qué dice el versículo 20? Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. En otras palabras, Jesús está en el cielo y estará en el cielo hasta que envíe el refrigerio a la tierra y se produzca en la tierra un fuerte clamor. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Un clamor tan poderoso, hermanos queridos. Lo que va a pasar en este mundo va a ser impresionante. Mañana es la final de la Copa del Mundo. Ay, Watson, tenías que hablar de fútbol. Yo les pregunto, normalmente, ¿cuáles son los equipos que llegan a la final? ¿Los más malos o los buenos? Normalmente. ¿Cuáles son los equipos que llegan a la final? Normalmente, los buenos. Entendemos que suceden un montón de cosas, pero normalmente los equipos que llegan a la final son los buenos. Ahora, en la final, el entrenador, ¿a quién cree usted que va a poner a jugar? ¿Los jugadores mejores que tiene o los más malos? Los mejores. Ahora, lo que voy a decir, esto es crucial y lo voy a decir bien despacito para que no se preste para malentendidos. Nosotros nos estamos acercando a la final del conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos inició hace miles de años, pero nos estamos acercando a la final. ¿Y sabe qué hizo Dios para asegurarse de que la final Él la va a ganar? Dejó los mejores jugadores para la final. Ay, Martita, el Señor te dejó para el final. Cuando Dios estaba viendo la alineación que Él tenía, los jugadores con quien contaba, Él decía, es que no puedo meter a Watson en la primera parte del torneo, porque imagínate, me quedo sin nada bueno. O sea, vamos a usar a Moisés en la primera parte del torneo, pero dejamos a Watson para el final. Nosotros no nacimos por casualidad, nacimos dentro de un plan perfecto de Dios. Y Dios se va a lucir en el final del conflicto con nosotros, aunque usted no lo crea. Porque el poder no viene de nosotros, hermanos, el poder viene del Espíritu Santo. Y si nosotros llegamos a entender, hermano Sotero, cuando Dios estaba hablando con el Espíritu Santo y con Jesús, ¿cómo vamos a manejar este asunto? Porque hay que tener buenos jugadores para cada etapa. Así que en los días de Egipto vamos a tener a Moisés y a Aarón. Y casi que puedo escuchar a Jesús que le decía, y metamos a Sotero. Y el padre dice, no podemos meter tanta gente buena. Dejemos a Sotero para el final. Porque en el final tenemos que tener gente buena también. Disculpe, en los días del rey Asuero, el Espíritu Santo dice, ocupamos una mujer que se deje usar. Una mujer que se deje usar. Tengo a Celsa, tengo a Esther, tengo a Ruth. Y el Espíritu dice, metamos a Ruth. Metamos a Esther. Pero dejemos a Celsa para el final. Porque hay que balancear el equipo, hay que saber jugar el conflicto. Si nos metemos a todo el mundo de los buenos al principio, al final, ¿qué hacemos? Hay que ganarle al diablo. Así que Griselda
El final, dice el Espíritu Santo, el final. Y Blanquita en el final también. ¿Y cuándo metemos a Abraham? Los días de Ur de los Caldeos. ¿Y cuándo metemos a San Pablo? En la iglesia primitiva. ¿Y cuándo metemos a Martín Lutero? En los días de la Reforma. ¿Y cuándo metemos a la hermana Irma? Déjela para el final. Déjela para el final. Porque, hermanos queridos, lo que se viene en esta tierra es que si usted no cree en Jesús, hermano, lo que viene en esta tierra son cosas impresionantes que si usted tan solo lo creyera, Jesús dice, haréis cosas mayores a las que yo hice. Pero ¿cómo lo voy a hacer si estoy dormido? Levántate. Pero ¿cómo lo voy a hacer si estoy tibio? Pues declara en esta hora, en el nombre de Jesús, que usted no es más tibio, usted está ardiendo para la gloria de Dios. Pero ¿cómo lo voy a hacer si no tengo yo capacidad? Es que la capacidad no viene de ti, la capacidad viene de Dios, porque el Espíritu Santo es el que capacita, educa, utiliza para que la honra y la gloria sea para Dios. Hermanos queridos, se acerca el final del conflicto y Dios está tranquilo porque tiene los mejores jugadores para la final. Y eso es que Él cuenta contigo, mi hermana. Él cuenta contigo, mi hermano. Él cuenta contigo, mi hermana, la de rojo. Él cuenta contigo. Él cuenta contigo también, Doris. El Señor se está preparando para hacer cosas. Y yo voy a leer esto porque de repente me miran como que ese hombre sí le da feo. No, no me da feo. Es que yo creo que hay poder en el nombre de Jesús. Hechos, el capítulo 2. La Biblia dice que cuando se derramó el Espíritu Santo en el Pentecostés, esa fue la lluvia temprana. Pero la lluvia tardía va a ser más poderosa que la lluvia temprana. La lluvia tardía va a terminar la obra con más poder que lo que ocurrió en la lluvia temprana, porque Dios se va a lucir en el final como nunca antes. Pero ¿qué clase de instrumentos usó Dios en la lluvia temprana? En Hechos el capítulo 2, cuando se derramó el Espíritu Santo, la Biblia dice claramente en el versículo 6 y 7. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónicos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? La gente estaba maravillada no porque se derramó el Espíritu Santo. La gente estaba maravillada por la gente que hablaba. Lo que tenía maravillada a la gente es, pero mire quiénes son los que están hablando. Fíjate bien, el que está hablando es un Galileo. Fíjate bien. Eso es lo que a mí me impacta, que el que está hablando es un Galileo. Cuando la Biblia habla de un Galileo, ¿a quién se está refiriendo? Permítame leer en el capítulo 4 y el versículo 13, ¿a qué se está refiriendo esta gente cuando se impresionan al ver a los que hablan usados por el Espíritu Santo? Queridos hermanos, dice el capítulo 4 y el versículo 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿A qué se refiere la gente cuando dice, no son estos todos galileos los que hablan? La gente se está refiriendo a que los que están hablando no son gente que deberían estar hablando, porque en ellos no hay capacidad para estar hablando. Ellos son gente común y corriente. Ellos son gente del vulgo y sin letras. Ellos no son gente que fueron preparados para hablar en público. ¿Cómo es que lo están haciendo con tanto denuedo, con tanto intelecto, con tanta capacidad? En verdad, esto es increíble. ¿Y sabe por qué lo estaban haciendo? Porque el Espíritu de Dios es el que hace la obra. La iglesia primitiva arrancó con poder, no porque los discípulos tenían poder, sino porque el capitán de este barco es poderoso. Jesús es el capitán de esta barca y por su poder ocurrieron cosas grandes en los días de los apóstoles. Tan grandes que con una predicación como 3,000 personas se bautizaron.
tan grandes que cuando Pedro andaba caminando por la ciudad, habían tantos enfermos. Quiero que lean lo que Pedro se le ocurrió hacer. Capítulo 5. Capítulo 5, la Biblia dice en el versículo 12 en adelante: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y escuchen el verso 16. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Cuántos eran sanados? Ahora, capte el cuadro, hermanos. Pedro está predicando, está ocupado en la mies del Señor, está convencido de que la mies es mucha, los obreros son pocos, pero es tanta la necesidad que a la gente se le ocurre decir: ¿sabes qué? Ese hombre no le va a dar tiempo para estar ungiendo y poniendo manos santas y orando, así que lo que hay que hacer es sacar a la gente a la calle, de los dos lados de la calle, y acuéstelo en su lecho, y cuando pase Pedro, si la sombra de Pedro los alcanza, sanan. ¿Hay poder en la sombra de Pedro? No. Hay poder en el Espíritu Santo. Aún con la sombra de Pedro la gente se sanaba, y eso no es nada en comparación con lo que va a pasar en este tiempo. Porque la lluvia tardía va a capacitar a hombres que no están capacitados, hombres que no están educados, hombres que no se sienten útiles, hombres que no se sienten capaces, hombres que se sienten temerosos, hombres que se sienten defectuosos. Y cuando hablo de hombres, me refiero a hombres y mujeres, jóvenes y adultos. El Espíritu Santo nos va a capacitar y llenar con poder, que aún lo que leímos en Hechos se queda corto con lo que va a pasar. Más de uno estará diciendo: no la creo todavía, Watson, no me convence. Lea al final del capítulo 28 de Hechos y usted va a ver que termina el libro y ni siquiera hay una despedida. Y los libros del Nuevo Testamento por lo menos terminan con un amén, o terminan con una salutación o una despedida, pero el capítulo 28 de Hechos termina y ni siquiera hay un amén. No hay una despedida, no hay una salutación, porque los hechos de los apóstoles no han terminado. El Espíritu Santo lo empezó un día y Él mismo es el que lo va a terminar. Y lo va a terminar no con San Pablo, porque San Pablo no está, pero está José Manuel aquí. Lo va a terminar no con San Pedro, porque San Pedro no está, pero está mi hermano Miguel aquí. Lo va a terminar no con la mujer samaritana, porque ella no está, pero está Leti aquí. Lo va a terminar con hombres y mujeres como nosotros, de sangre y carne, que muchas veces sentimos que no podemos, pero en realidad no podemos, pero Él sí puede. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El libro de Hechos se va a quedar corto con el capítulo 29 que usted puede escribir por la gloria de Dios con su vida. El capítulo 30, el capítulo 31. Hermano Gamaliel, ¿me está siguiendo? El Espíritu de Dios quiere hacer cosas grandes con cada uno de nosotros, pero a veces creemos que es una carga servir al Señor. No, mi hermano, es un privilegio servir al Señor. Porque en este barco todos son bienvenidos. En este barco se pueden montar judíos y griegos. En este barco se pueden montar mexicanos y salvadoreños. En este barco se pueden montar documentados e indocumentados. En este barco se pueden montar bilingües
y los que solo mastican español. En este barco se monta cualquiera porque Jesús es el capitán. Y Él dice: al que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero si se monta el barco, entienda el privilegio que tienes de ser un instrumento en mis manos. Y no me digas que no puedes, porque no eres tú el que lo vas a hacer. Es mi espíritu en ti el que lo va a hacer. Pero permítame leerle lo que pasó un día cuando Felipe ocupaba un raite. Aquí en Estados Unidos dicen raite. Felipe ocupaba un raite. Había ido a predicar, había ido a bautizar y ahora ocupaba un raite. Hechos el capítulo 8. Hermanos queridos, imagínese usted que no podremos accesar a los vuelos porque no podemos accesar a nada en este mundo porque no tenemos la marca La Bestia, no podemos comprar ni vender, ocupamos un raite, no podemos comprar gasolina, no nos venden gasolina, ocupamos un raite. Y oiga lo que pasó con Felipe, capítulo 8 del libro de Hechos. Tremendo lo que va a pasar en este mundo, queridos hermanos. Dice el versículo 38 que mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¿Quién lo arrebató? ¿Y dónde llegó a parar Felipe cuando el Espíritu del Señor lo arrebató? Sigo leyendo. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto. ¿En dónde se encontró Felipe? Recuerden que el bautismo fue en el desierto. Que el Espíritu le dijo a Felipe: vete por ese camino que va allá porque hay un hombre que... Y Felipe fue, hizo la obra, lo bautizó y ahora regresar todo este camino para atrás. Señor, imagínate cuánto camino. Ay, papá, no te apures, te doy raite. El Espíritu Santo lo agarró, lo levantó y lo trasladó a su próximo destino. Si usted cree que eso es algo, agárrese que lo que viene es candela, señores. Hermanos queridos, yo no sé cómo hacer para que usted capte el cuadro, que lo que viene es glorioso. La gente hasta le pide al Señor: Señor, sácame a mí del juego, ponme a dormir, que yo no quiero estar vivo con lo que viene tanta... ¿Cómo? Yo veo a los futbolistas que hasta lesionados si quieren jugar. Cuando el entrenador los saca del juego, hacen berrinches. Y nosotros ni nos quieren sacar y ya estamos pidiendo, hasta nos expulsamos solos. Sáqueme una roja, Señor, sáqueme una roja. ¿Será que no entendemos lo glorioso de lo que viene, hermanos? Que el capitán de este barco no está muerto, él vive por los siglos de los siglos. Y si mientras él dormía en un barco, el diablo no pudo matarlo. Escuchen bien, él dormía un día en el barco y los discípulos estaban asustados porque la tempestad y el huracán y el tsunami y nos vamos a morir. Y ay Dios, ¿qué vamos a hacer? Y Jesús dormía en el barco. Es que mientras los marineros se desesperan, el capitán tiene paz. Porque donde manda capitán, no manda marinero. Los marineros estaban desesperados y cuando en medio de la densa oscuridad el relámpago iluminó la noche, vieron la silueta de alguien durmiendo. Y casi que puedo ver el cuadro cuando Juan le dice a Pedro: no puede ser. ¿Tú viste lo que yo vi? Alguien está durmiendo, man. Alguien está durmiendo. Mira, chequea bien si es Judas, porque si es Judas le voy a decir hasta lo que se va a morir. Chequea bien, porque estamos aquí medio muriéndonos, aquí medio muertos y tratando de sobrevivir, y durmiendo. Y cuando se acercan y miran bien, no, Juan, no es Judas, men, es Jesús. ¿Quién dormía en medio de la tempestad? El capitán. Y el diablo dice: mientras duerme lo voy a matar. El diablo pensó que esa era su oportunidad para matar al capitán.
tengo buenas nuevas para usted, que aunque mi capitán duerma, este barco, aleluya, aunque el capitán duerma, este barco está seguro. Porque el diablo hizo cuanto quiso, pero el barco no se desplomó porque el capitán estaba en la barca. Y si dormido el diablo no puede con él, ¿cuánto más ahora que vive y reina por los siglos de los siglos? Estamos en un lugar donde tenemos victoria asegurada. Estamos en un lugar donde el Espíritu de Dios nos va a capacitar para todas nuestras deficiencias. Estamos en un lugar donde todo lo que usted no puede hacer por sí solo, lo puede lograr por el Espíritu Santo. Y un día, hermanos queridos, el apóstol San Pablo predicaba y predicaba y predicaba, porque ese hombre a veces se inspiraba y no quería soltar el micrófono. Y usted sabe, cuando los predicadores se tardan mucho, la gente se duerme en la iglesia. No quiero ver a nadie durmiendo aquí, ¿eh? Por favor, no se duerman aquí. Pero Eutico dijo: ese sermón que tiene hasta aquí ya. Ese Pablo habla y habla y habla. Ese hombre que es lo que cree que no tengo sueño. Y Eutico se acomodó bien y se cayó el tercer piso, Eutico. Y antes de que Pablo llamara al 911, el apóstol Pablo dijo: déjame ver al hombre, déjame verlo. Permítame leer la historia como usted la conoce, pero todo esto que ocurrió en el libro de Hechos es una antesala a los hechos que van a pasar en el tiempo final. Dios se va a lucir como nunca antes. Hechos el capítulo 20. Lea lo que pasó con el apóstol San Pablo más bien, cuando Eutico se cayó del tercer piso. Eso le pasa a la gente que se duerme en la iglesia. Lástima que aquí solo hay un segundo piso. Ay, Watson, ya cállate. Dice la Biblia en Hechos el capítulo 20. Hermanos queridos, leo textualmente lo que ocurrió aquí con este joven, que para honra y gloria de Dios, el apóstol pudo orar y este joven resucitó. Dice el versículo 7, Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Hasta qué hora alargó el discurso? Muchachos, si yo hiciera esto aquí, me dejan hablando solo. Pero Pablo alargó el discurso hasta medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo. Por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él. Pablo no llamó al 911. No tenía celular. Pablo lo que hizo fue orar por el muerto. Si usted cree que los muertos solo se levantaban en esos entonces, Ronald, prepárate, muchacho, que lo que viene es grande. Jesús anda buscando personas que se dejen usar por el Espíritu Santo. Jesús anda buscando marineros, hermana Margarita, que se dejen llenar del poder de Dios. Porque lo que va a pasar en este mundo, hay que verlo para creerlo. Porque ustedes lean conmigo lo que pasó cuando el apóstol San Pablo se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y siguió predicando. Se nos muere alguien aquí, se acabó la campaña, señores, pero ahí el muerto volvió a la vida y denle a la predicación, señores.
Porque el poder de Dios no tiene límites. Pablo predicó hasta la mañana y el versículo 12 dice que llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Todo esto ocurrió por el poder del Espíritu Santo. Y la lluvia tardía va a ser más poderosa que la lluvia temprana. Y Dios cuenta contigo, varón. Dios cuenta contigo, dama. Dios cuenta contigo, mi hermana. Nadie aquí está exento a poder ser usado por el Espíritu Santo, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y el Señor está rogando para que se levanten otros obreros, otras mujeres, otros hombres, otros jóvenes que se dejen llenar del poder de Dios y que esta obra acabe para la honra y gloria de Dios, con el poder de Cristo en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hermanos queridos, los muertos se levantarán, los enfermos sanarán. Aún con nuestra sombra, los enfermos sanarán. Aunque usted necesite un raite, el Espíritu de Dios te trasladará. Y yo quisiera terminar, pero voy a leer una más. Cuando el apóstol San Pablo sale de la barca y entra a una isla y lo pica una serpiente. Y la gente dice, ahora sí se va a morir, se va a morir, se va a morir. Pero el apóstol simplemente sacudió la serpiente en una fogata que había allí. Y dijeron, ahorita se va a morir, ahorita. Pero el apóstol San Pablo no murió por esa picadora serpiente, murió decapitado por el evangelio. Porque las serpientes venenosas no tendrán efecto sobre los siervos de Dios. Yo no sé si hay alguien aquí que quiere ser un marinero en la barca de Jesús. Pero hoy yo quiero tener el privilegio de orar por personas que quieren ser marineros en la barca de Jesús. Estoy hablando de hombres y mujeres. Estoy hablando de jóvenes y adultos. Estoy hablando de personas que tienen defectos, que tienen luchas, pero quieren ser marineros en la barca de Jesús. Porque esta barca va a un lugar seguro. Esta barca no va a naufragar. En esta barca el capitán, el Señor Jesús, se va a encargar de que toda nación, tribu, lengua y pueblo pueda ver el poder de Dios a través de su pueblo. Y aquí ya no hay grandes hombres en los tiempos bíblicos. Todos los grandes hombres y mujeres de los tiempos bíblicos están descansando. Los que van a hacer historia ahora somos nosotros si nos dejamos llenar del poder de Dios. Así que, ¿quién irá por el Señor en esta hora, señores?